La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, llevo unos años escuchando la Resistencia, no porque esté totalmente de acuerdo con lo que se expone en ella, sino más bien por el tono relajado y mucho más comparado con el resto. Un día escuché cómo María pronunciaba el nombre de mi hermana al leer una de las noticias y decidí regalarle una suscripción. Desde entonces, si bien no soy un mecenas nominativo, sí que soy un socio capitalista. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. ¿Ha pensado en algún momento en irse? ¿Irse para dónde? Usted, dejarlo. ¿Dejar qué? La presidencia. ¿Pero por qué? Si el pueblo me eligió para 6 años. No aceptamos ultimátum de nadie. Es como que yo le dijera a la Unión Europea, le doy 7 días para reconocer a la República de Cataluña. O si no, vamos a tomar medidas, ¿no? Aquí en la política internacional no puede basarse en ultimátum. Pedro Sánchez, para que lo sepa, que hay vergüenza, que hay dignidad. Cometiste un error y te va a ir peor que Aznar cuando se metió en Irak. Peor que Aznar. Ojalá no te manches las manos de sangre junto a Trump en la crisis venezolana. Ojalá, Pedro Sánchez. What would make you use the U.S. military in Venezuela? What's the national security? Well, I don't want to say that, but certainly it's something that's on the it's an option. Maduro no puede ser quien convoque esas elecciones, básicamente porque un tirano no se convierte en demócrata ni en 8 días ni en 8 años. ¿Por qué lo que es posible en Europa no es posible en España? La política exterior, la política respecto a Venezuela es una cuestión de Estado. Por eso yo, a la oposición, no les pido que apoyen al gobierno. Yo ya sé que eso es imposible, hablando de Casado y de Rivera, pero les exijo que sean leales con el Estado. Ese golpe de Estado en Venezuela no podemos aislarlo de ese clima autoritario, totalitario, que imponen las potencias, entre ellas fundamentalmente Estados Unidos, de ese intento de recomponer la hegemonía estadounidense que está en declive desde hace bastante tiempo. Bueno, este premio va dedicado a todas y a todos aquellas personas que han mantenido viva la lucha del pueblo palestino. Para los que están y para los que no están, para los que están y para los que nos ha arrebatado el terrorismo sionista. Yo creo que desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas, pero la primera es no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Creo que una sociedad hay que medirla por el sitio, la madurez de una sociedad por el sitio donde está la mujer en ella, ¿no? Y sinceramente creo que tenemos que pensar mucho en si España es suficientemente madura. Querría dedicarle esta película, que es de amor, con todo el corazón, a aquellos que no permiten amar diferente, a aquellos que no son capaces de ponerse en la piel ni en los zapatos de la minoría, del distinto, aquellos que no creen que sea necesaria una ley de violencia de género. Han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza 3 palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. Italia y Malta lo hacen negando la entrada de los barcos en sus puertos, y Libia también lo hace porque no es un puerto seguro para las personas rescatadas. Así que, ministro, por favor, resuelva cuanto antes nuestras alegaciones y déjenos salir porque contamos el tiempo por muertos.
Pues ya lo habéis escuchado. Muy buenos días, cafetera. España, pendiente de los derechos humanos en Venezuela, para taparse los ojos ante los refugiados que están muriendo ahogados en nuestras costas cada día. Porque mientras España sigue con atención la situación venezolana y su desenlace, mientras se siguen con preocupación las denuncias sobre violaciones de derechos humanos allí, que se repiten además por tierra, mar y aire en nuestros medios de comunicación, mientras todo eso ocurre, detectamos una vergonzante desidia para hablar de lo que está ocurriendo en nuestras propias costas. Pero el daño no solamente se produce en lo general, también en lo concreto. Vemos el gobierno bloqueando la salida de 2 barcos de rescate, pero es que además el golpe a la conciencia humanitaria de nuestro país se ha producido también consiguiendo criminalizar a quienes tratan de salvar vidas. Además de haber desmantelado el concepto de rescate marítimo, además de haber culpabilizado a los activistas humanitarios, estamos siendo también cómplices delegando a las milicias de Libia la contención de los migrantes, cerrando los ojos ante la realidad de los abusos que se cometen más allá de nuestra vista, aunque se produzca gracias a nuestra visa. Es uno de los éxitos que ya puede apuntarse el discurso de la extrema derecha, que ha conseguido que todos los demás partidos, incluso los que se dicen sensibles y progresistas, le compren el discurso y compitan en inhumanidad. Hoy vamos a conversar sobre esto con la activista perseguida Elena Maleno y lo haremos en La Cafetera, porque esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 4 de febrero de 2019. Y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Pues sí, hoy es lunes, hablaremos con Elena Maleno, hablaremos también con Juan López de Uralde, con Juancho López de Uralde, de medio ambiente, de ecología. Tenemos muchos temas que tratar hoy aquí en La Cafetera y, como siempre, con la ayuda de María Navarro. Muy buenos días, María. Muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Has descansado? Sí. ¿Has seguido los Goya, no? Con mucha atención. Sí, me lo tomé muy de sofá este fin de semana, que además lo necesitaba. Y sí, han estado muy bien, también han tenido su parte reivindicativa, como habéis escuchado. Y bueno, hoy hablaremos de esa hipocresía de un gobierno que pide la defensa de derechos humanos en otros países, mientras en el suyo tiene unas tareas pendientes. Pues para eso vamos a contactar enseguida con Elena Maleno, hablaremos con ella para que nos cuente, también nos hable algo de la situación que está viviendo tan tremenda, asediada por los tribunales allí en Marruecos, lo cual le incapacita, le dificulta muchísimo cualquier posible viaje al extranjero y ha tenido que cancelar precisamente aquí una conferencia que estaba prevista en Barcelona porque no puede moverse con la libertad que merece. Así que hablaremos con Elena Maleno y también podremos analizar un poco cómo está la situación en ese sentido, en los derechos humanos. Mientras tanto, ya sabéis, la Unión Europea expectante, las posiciones de diferentes países, entre ellos España, que se van a conocer hoy sobre Venezuela. Está previsto, así por lo menos lo anuncian hoy todos los diarios, está previsto que el gobierno reconozca abiertamente ya a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El autoproclamado político en Venezuela, y dice el periódico El País, por ejemplo, que Bruselas espera que los países de la Unión Europea reconozcan en cascada a Guaidó. Se puede producir una doble legitimidad legal, es una cosa que no estábamos acostumbrados, es una cosa inusual en política internacional porque realmente no es vinculante como tal, no hay nada que haga que eso convierta en más presidente a Guaidó frente a Nicolás Maduro. No había ocurrido ni siquiera en Irak o en otros países que han estado sometidos a una extraordinaria presión internacional. Pero bueno, iremos viendo cómo se va produciendo el desenlace de eso, aunque mientras tanto ya sabéis que en nuestro país todavía resuenan los ecos de esa entrevista de ayer de Jordi Salvados a Nicolás Maduro. Y veíamos a Jordi Évole que le preguntaba por materias como las relaciones con nuestro país, la financiación de Venezuela, las detenciones de periodistas, los ultimátums desde los Estados Unidos y desde otras potencias. En fin, ahora escucharemos, si queréis, un poco el resumen de esa entrevista y lo haremos en compañía de las personas que nos ayudan, como Dean, buenos días, Markelka, buenos días. También están Ángel, Marta, Angélica, muy buenos días, Virginia, buenos días.
Fran, buenos días, un montón de gente que se incorpora a esta hora a través de las redes sociales y a quienes pedimos que utilicen un hashtag en Twitter, almohadilla la cafetera Ultima Trump, almohadilla la cafetera Ultima Trump, porque en efecto ese ultimátum que ha dado la Unión Europea para que se convoquen elecciones ya se ha cumplido y por lo tanto ahora hay que ver cuál es la reacción que eso provoca. Vamos a hablar de todo esto y lo haremos aquí en La Cafetera. También hoy es lunes, además hablaremos con Juan López Duralde sobre medio ambiente, las nucleares, que tienen también su espacio destacado hoy, la política nuclear, que tiene su espacio destacado hoy también en las páginas de los periódicos. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Bueno, pues ayer Jordi Évole entrevistaba a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y le sacaba la hemeroteca, le confrontaba con la hemeroteca, con algunos incumplimientos, le decía Évole. En la visita que le hicimos hace año y medio. Seguramente esas pensiones que tienen que ser pagadas en moneda internacional van a ser resueltas en el mes de diciembre. Se está comprometiendo que en diciembre de este año, de 2017, estos pensionistas venezolanos que viven en España vuelvan a cobrar la pensión. Les estoy explicando por qué sucedió y me estoy comprometiendo, como siempre me comprometo en estos asuntos. No ha pasado. No sé qué ha pasado de verdad. Me agarraste fuera del aire en este momento. No sé el resultado de esas negociaciones. Sí sé que se iniciaron. Yo no paro de recibir mensajes de pensionistas venezolanos que viven sobre todo en las... He incumplido. Pido perdón. Y encargo al ministro de la Presidencia que evalúe las negociaciones que se iniciaron para el pago de estas pensiones de venezolanos que viven en España. Si hay que pagarles en petro, paguémosle en petro. Y pido perdón si no he cumplido. Otro incumplimiento también a raíz de la entrevista que le hicimos. En este caso no es una cuestión económica, es una cuestión social. Estamos hablando del matrimonio homosexual. ¿Usted sería partidario de legalizar el matrimonio homosexual? Yo creo que todo el mundo se puede casar. Seas homosexual, seas heterosexual, es mi opinión. Ahora, te repito, en Venezuela ese debate todavía no se ha dado. Llévenlo a la constituyente, ¿eh? Me comprometo, lo voy a llevar. Tampoco. No se ha dado el debate en la constituyente. Ya el tema está. No se ha dado el debate. Es una máquina de incumplir promesas. No, pero es que no se ha dado el debate. Ya, en este caso, depende de la Asamblea Nacional Constituyente ponerlo en su agenda. Es una máquina de incumplir promesas, le dijo Jordi Évole. Ese ha sido un comentario que ha sido muy destacado por la oposición, porque, como podéis imaginaros, sobre esta entrevista había una extraordinaria expectación. De hecho, Jordi Évole, las horas antes, tuvo que publicar un tuit diciendo: me siento como en selectividad, siendo examinado yo y no el entrevistado, hasta el punto de que hubo críticas incluso desde el Partido Popular acusando de complaciente la entrevista sin siquiera haberla visto todavía. Bueno, el caso es que hubo una cierta dureza en la entrevista, yo creo que eso está, hay consenso en eso, y lo que observamos es, en la parte que nos interesa, más allá de la cuestión anecdótica, porque en la parte que nos interesa, los mensajes que se envió desde esa entrevista, más allá de las cosas menores, porque también habló de la detención de los periodistas, de alguna cuestión así relativamente menor para el panorama que tenemos por delante, que nos encontramos ante la posibilidad de una guerra civil. ¿Es ese escenario posible? Escuchamos a Trump en la CBS diciendo que la intervención en Venezuela es una opción. What would make you use the U.S. military in Venezuela? What's the national security interest? But certainly it's something that's on the it's an option. Es una opción que está abierta, y aprovechando una amenaza como esa, le dijo, a través de esta entrevista, a Sánchez: ojalá no te manches, le dijo Nicolás Maduro, no te manches las manos de sangre, y le hacía cómplice de esta situación de tensión. Hace tiempo que desde Madrid
no recibimos lecciones, ni acatamos órdenes. Pedro Sánchez, para que lo sepa, que hay vergüenza, que hay dignidad. Cometiste un error y te va a ir peor que Aznar cuando se metió en Irak. Peor que Aznar. Ojalá no te manches las manos de sangre junto a Trump en la crisis venezolana. Ojalá, Pedro Sánchez. Así que lo que sí que observamos es que la retórica bélica no deja de crecer entre los actores políticos, y incluso Maduro contestaba a Donald Trump y a los gobiernos que les han lanzado ultimátums. No aceptamos ultimátum de nadie. Es como que yo le dijera a la Unión Europea, le doy 7 días para reconocer a la República de Cataluña. O si no, vamos a tomar medidas, ¿no? Aquí en la política internacional no puede basarse en ultimátum. Esa es la época de los imperios, de las colonias. ¿No se ha planteado convocar elecciones presidenciales? Pero es que no nos hemos planteado aceptar ultimátum a nadie. Pero usted personalmente, aparte del ultimátum, ¿usted no se ha planteado decir, bueno, podríamos ir a unas elecciones presidenciales y esto se relajaría? ¿Y por qué la Unión Europea le tiene que dictar normas políticas al país? Ya le digo, prescindiendo del ultimátum, usted personalmente... Está bien, vamos a prescindir del ultimátum, pero ¿por qué la Unión Europea le tiene que decir a un país del mundo que ya hizo elecciones presidenciales de acuerdo a su constitución, a sus leyes, a sus instituciones, con toda la observación internacional, que tiene que repetir sus elecciones presidenciales? Lo que hemos visto este fin de semana es que el propio Nicolás Maduro abría la posibilidad a repetir unas elecciones para el Parlamento e incluso dejaba la puerta abierta a la posibilidad de, posteriormente, si acaso, hacer un adelanto electoral, pero en todo caso todo lleno de ambigüedades y la verdad la situación sigue igualmente estancada. Mientras tanto, y por último, para que podamos pasar el tema, aunque vemos que ha sido recogido hasta en The Guardian, en múltiples periódicos, tanto nacionales como internacionales, donde se ha destacado esta entrevista, pero sí había una reflexión que hacía el presidente Maduro sobre si pretende, tiene planificado, tiene pensado marcharse. ¿Ha pensado en algún momento en irse? ¿Irse para dónde? Usted, dejarlo. ¿Dejar qué? La presidencia. ¿Pero por qué? Si el pueblo me eligió para 6 años. En estos días, que han sido tan convulsos, le pregunto si usted en algún momento ha pensado, igual sería bueno para mi país que yo me fuese. Yo creo que lo bueno para el país es que se respete la Constitución, que se respete la voluntad de los venezolanos, venezolanas. Y yo soy el primero. Yo juré por la Constitución respetar y hacer respetar la voluntad nacional, la Constitución, y eso es lo que tengo que hacer, cumplir mi deber. Eso dijo Nicolás Maduro, así que lo que nadie tiene muy claro hasta ahora es cuál va a ser el desenlace de toda esta tensión. Pero como decíamos en el editorial, lo que está ocurriendo también sirve aquí en España como gran cortina de humo, para mirar a otro lado. Estamos muy preocupados, aparentemente en las portadas de los periódicos, ahora lo veréis, muy preocupados por lo que está ocurriendo en Venezuela, mientras cerramos los ojos y miramos a otro lado de lo que ocurre en nuestras propias fronteras o en el mismo Mediterráneo. El gobierno tiene 2 barcos de rescate bloqueados, lo sabéis, el Aita Mari y el barco de Proactiva Open Arms, y 2 barcos que tendrían que estar en el Mediterráneo trabajando por salvar vidas de los refugiados, de los migrantes que tratan de llegar a nuestras costas, y se está permitiendo que mueran en el mar decenas de personas. Mirando para otro lado, y decía Óscar Camps, le pedía a Ábalos que resuelva la situación del bloqueo de una vez. Una llamada de atención que apenas ha tenido recorrido en los medios de comunicación, apenas del dramatismo que supone, habida cuenta de que lleva asociada la pérdida de vidas humanas aquí, a pocos kilómetros de nuestro país. Señor Ábalos, Open Arms no vulnera ningún convenio. Son los estados con competencias en la zona los que están vulnerando permanentemente el derecho internacional, el Convenio de Derecho del Mar y el Convenio SAR. Italia y Malta lo hacen negando la entrada de los barcos en sus puertos, y Libia también lo hace porque no es un puerto seguro para las personas rescatadas. Así que, ministro, por favor, resuelva cuanto antes nuestras alegaciones y déjenos salir porque contamos el tiempo por muertos. Eso decía Óscar Camps. Luego, ahora en un rato, cuando hablemos con Elena Maleno, le preguntaremos por este asunto, porque estamos viendo un cambio de estrategia en el gobierno en los últimos meses, las últimas semanas, y nos gustaría poder explicar qué es lo que está ocurriendo, porque algo está sucediendo. Es evidente que no es casual y coincide en el calendario con algo. Se están parando los barcos de rescate, se está desarmando todo el sistema de rescate marítimo, y nos gustaría saber qué es exactamente, a qué responde esto. No sabemos si es que el gobierno ha comprado el discurso de la extrema derecha y le está salpicando, o de alguna manera tenemos algún tipo de compromiso internacional
oscuro que no conozcamos para reducir el número de migrantes que llegan a nuestras fronteras, porque se está produciendo un desmantelamiento absoluto de ese sistema de última ayuda que estaban recibiendo los refugiados, los migrantes. Así que preguntaremos. Pero bueno, en todo caso, hoy vais a ver que en las portadas de los periódicos, bueno, ayer fue presentado en Sociedad el candidato para Madrid del Partido Socialista, este fichaje del que hablábamos la semana pasada, Pepu Hernández, el exentrenador de básquet, y que fue presentado ayer en un acto en Madrid. Sánchez entra en campaña con su respaldo a Pepu Hernández. El presidente del gobierno asegura que la dirección socialista no puede desentenderse de buscar proyectos ganadores, dijo, pero hay bastante enfado con este asunto por la forma en la que se ha buscado un candidato fuera del Partido Socialista, un candidato que no tenía relación con el partido y desde luego no con el partido en Madrid, y se le ha impulsado desde la dirección nacional, así que, y además en un lugar como Madrid, que tiene mucha, digamos, una tradición de tensiones internas muy alargada. Pedro Sánchez defiende su derecho a avalar a Pepu Hernández. Va a ganar las elecciones a la alcaldía de Madrid, dice, y lo recoge hoy el diario.es también, porque los digitales también llevan este asunto en sus portadas, porque es que esa fotografía está hoy en varios medios de comunicación. Vemos también cómo lo han recogido Sánchez. Se hace acompañar de todo su séquito en Moncloa y en Ferraz para apoyar a Pepu Hernández, dice Público.es también, mientras que en el Confidencial también hablan sobre este tema, cuya imagen ayer fue muy destacada en los medios de comunicación, como digo. Es un fichaje singular porque no ha pasado por la tramitación interna del partido, aunque se da por hecho que en algún momento tendrá que someterse a algún tipo de primarias o algo parecido, algún tipo de proceso interno, pero en el Partido Socialista ya sabéis que Madrid siempre ha sido un elemento de confrontación muy importante. Así que, bueno, veremos. Estaba buscando en el confidencial.com un sondeo de Ferraz, sitúa a Pepu segundo en Madrid, pero las derechas ganarían, dice el confidencial.com hoy en su portada. Mientras tanto, también lo vemos. Ya sé que cuando llueve en Madrid llueve en toda España, pero hoy, como digo, es portada en todos los periódicos y es muy significativo por las razones que expresábamos la semana pasada. Al fin y al cabo tenemos a un deportista al que no se le conocía ideología ni filiación política alguna, que ha sido ascendido ni más ni menos que a una carrera electoral tan importante como la del Ayuntamiento de Madrid, donde se disputan muchas cosas, entre otras cosas la posible entrada de Vox a algún tipo de gobierno municipal. Pero no solamente eso, aquí ha sido muy simbólica la candidatura de Manuela Carmena, de manera que por el Partido Socialista entre un fichaje, una persona así, es muy llamativo, es muy destacado, tiene repercusión en todo el país, a nadie se le escapa. Dice el periódico El Mundo, Madrid, primarias sin neutralidad. Puede ganar las elecciones y por eso le atacan, dijo ayer Pedro Sánchez en el acto de presentación en el Teatro La Latina, donde recibió el respaldo del aparato. Pero también hay algo de simbólico en esto. La política de fichajes, lo hablábamos la pasada semana. ¿Hasta qué punto la política se está transformando, se está reconvirtiendo en una cuestión más relacionada con el marketing, con la publicidad, con la imagen, con la propaganda, que se puede permitir no ya más allá del territorio de lo ideológico, de lo del debate interno de los partidos, de la vida interna de los partidos, se puede permitir fichar a alguien simplemente por una cuestión de imagen? Es verdad que en términos de marketing ha conseguido un gran éxito este fichaje, porque hasta los periódicos deportivos hablan de esto. Pero, ¿qué hay detrás? No hay ideología conocida de Pepu Hernández detrás. De hecho, las únicas intervenciones sobre política que le conocemos alababa a Mariano Rajoy frente a Zapatero. Así que, bueno, es para el Partido Socialista, en todo caso, un reto muy importante, pero que retrata también algo que le está ocurriendo a la política. La razón, dice el PSOE, se revuelve por el dedazo de Sánchez a Pepu, vicia las primarias que defendía cuando aspiraba a liderar el partido. El presidente justifica que puede posicionarse y reconoce que pocos quieren dar el salto. Parece que en el partido no hay gente que pueda ganar las elecciones, aseguran desde dentro. Bien, esto en lo que se refiere a Pepu Hernández. Aunque, dice también, Carmena pierde el ayuntamiento, ganaría, pero retrocede 4 escaños y no suma con los socialistas que caen a la cuarta fuerza. El PP sufre ascenso de Ciudadanos y la irrupción de Vox, pero podría gobernar, dice el periódico La Razón hoy en su portada. Y mientras tanto, ayer Sánchez presentando a Pepu Hernández.
¿Cuándo el Partido Socialista en Madrid ha presentado un tándem como el del Gabilondo y Pepu? Tan competitivo, tan motivador, tan representativo de lo mejor de la sociedad madrileña. ¿Cuándo? Yo os lo digo, nunca. Así que vamos a hacer lo posible en este proceso de primaria. 3 días han bastado. No ha abierto la boca y ya le están atacando. 3 días han bastado para que él saboree las mieles del compromiso político con el Partido Socialista. Le están atacando igual que han atacado a los miembros del Gobierno y también a mí. ¿Por qué? Porque saben, la oposición lo sabe, y en particular la derecha, que Pepu puede y va a ganar las elecciones a la Alcaldía de Madrid. Yo recuerdo los tiempos cuando ganar unas elecciones tenía como objeto gobernar con un programa político. Y los tiempos en los que el programa político estaba liderado por alguien a quien se le conocía una cierta trayectoria política, por lo menos había pasado una etapa de transición pues de vida parlamentaria y conocía un poco el funcionamiento de la administración, o se buscaba gente que si acaso fuese ajena a la política conociese bien los procedimientos internos tanto de la burocracia como de la democracia y de las administraciones y cómo funcionaban. Se buscaba funcionarios del Estado, por ejemplo, o gente relacionada con la justicia, pero es muy llamativo. Y mientras tanto, bueno, un asunto que no termina de abandonar las páginas de los periódicos, que vuelve a ser recuperado, además con mucha intensidad por el periódico ABC Hoy. El caso de la tesis de Pedro Sánchez, asignatura pendiente, dice el ABC. El PP va a intentar desenmascarar los plagios del presidente en una comisión de investigación con 40 testigos. Parece que volvemos atrás unos meses, damos un nuevo paso atrás. Por cierto, que lo lleva el periódico El Mundo también hoy en su portada. Vuelve a la portada de los diarios. El PP cerca a Sánchez con 1 año de investigación sobre su tesis. El Senado prolongará durante toda la legislatura la comisión que debe clarificar los indicios de plagio en el trabajo académico del presidente. Un asunto que parecía que ya había quedado superado por la actualidad, pero que vuelve otra vez a las portadas de los periódicos ABC y el periódico El Mundo, con esta comisión de investigación que va a mantener trabajando al Partido Popular en el Senado. Ya nos parece que eso es una conquista que debería ser motivo de aplauso. No se le conocían muchos trabajos al Partido Popular en el Senado. Menos van a tener que repasar una tesis. En fin, perdón, es una pequeña maldad, pero es que claro, llama la atención. Bueno, lo del Senado es una cosa que es absolutamente grotesca. Pero esto en las portadas de los periódicos, que como veis, mucho Venezuela, presentación de candidatura Pepu Hernández y algo de la tesis de Pedro Sánchez. Así es como se reparten hoy los periódicos. A las 10 está previsto que comparezca Pedro Sánchez para anunciar formalmente su reconocimiento a Guaidó como presidente de Venezuela, que, como digo, siempre es un enfoque que permite mantener la mirada distraída sobre otros asuntos que están ocurriendo muy graves en nuestros días aquí. Pero claro, os podéis imaginar, la presión política es enorme. Solo hemos escuchado alguna discrepancia, por ejemplo, a Alberto Garzón. Y dentro de ese mismo marco debemos situar esta ola reaccionaria que asola no solo a Europa, sino todo el mundo, y que tiene un punto singular en América Latina en estos momentos. Y es que no podemos aislar el golpe de Estado promovido por Estados Unidos, no solo promovido, sino parece que directamente en primera línea de batalla. Ese golpe de Estado en Venezuela no podemos aislarlo de ese clima autoritario, totalitario, que imponen las potencias, entre ellas fundamentalmente Estados Unidos, de ese intento de recomponer la hegemonía estadounidense que está en declive desde hace bastante tiempo. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad.
Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estáis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues en un día como hoy teníamos un especial interés en hablar con Elena Maleno. Elena Maleno, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Porque vemos que sigues teniendo muchísimas dificultades. Habéis tenido que cancelar una conferencia que tenías prevista en Barcelona porque no puedes moverte del país. Entiendo que tu situación no podrás hablar mucho de ella, pero ¿cómo te encuentras? Bueno, date cuenta que ya es 1 año y 2 meses que llevo en esta situación, que estoy esperando una resolución del procedimiento judicial aquí en Marruecos, y claro, tener un procedimiento abierto con unas acusaciones tan graves pues acaba afectando a derechos fundamentales, ¿no? Me está afectando en mi trabajo, me afecta en el día a día, en la libertad de circulación. Entonces, bueno, pues hasta que esto se termine, se cierre y pueda rehacer mi vida normal. Y bueno, lo que le estamos pidiendo ahora, le está pidiendo Naciones Unidas, el relator de defensoras y organizaciones internacionales de defensoras de derechos humanos al nuevo gobierno, es que intente revertir la situación de vulneración de derechos que estoy sufriendo, ¿no? Que haga todo lo que activamente esté en sus manos, entre esto enviar el archivo de la causa en España, Marruecos, y se revierta esta situación que ha afectado pues a mis derechos fundamentales y en realidad a mi día a día, a mi vida. Ya no tengo una vida entre comillas normal como tenía antes. Estoy viendo mucha gente en el programa, en el timeline del programa, que está expresando su admiración y su cariño, dice María, porque nos produce mucha frustración. Elena, cada vez que hablamos contigo la situación no termina de resolverse, pero si acaso en los últimos meses está sucediendo algo que nos permite una fotografía un poco más precisa de que esto es algo global, que te ha enfocado a ti en primer lugar, pero que ahora vemos como también los barcos de Proactiva o el Aita Mari están bloqueados en el puerto, no se les permite salir. Algo está ocurriendo en la política exterior española, paradójicamente con un gobierno que se decía muy sensible para con los derechos humanos, ¿no? Bueno, es que estas son políticas globales. Hoy escribía en un artículo de opinión sobre lo que está sucediendo con Salvamento Marítimo y hablaba de necropolítica. Son políticas de la muerte. Y ya hay pensadores que han desarrollado sobre esas necropolíticas que vienen de la época colonial. Decidimos quién muere. Dejarles morir forma parte de esa necropolítica. Y esto es lo que ha sucedido en el Mediterráneo occidental. Primero se fue el Estado, se fueron los guardacostas italianos. Ahora mismo la Fiscalía italiana acaba de abrir una investigación contra los guardacostas por el último naufragio en enero en el que murieron 117 personas. 3 horas antes un avión había avisado de que se estaban hundiendo y les dejaron ahogarse. Y sabemos lo que pasó por los 3 supervivientes, pero si no, nunca lo sabríamos. Entonces, dejar morir a personas racializadas o a personas que por su origen o por su nacimiento no tienen ciertos privilegios, es normal en nuestras políticas. Y no solo es normal, lo terrible es que esto no son discursos exclusivos de la extrema derecha, son políticas que implementan desde partidos europeos que se dicen de izquierdas hasta la extrema derecha. Es asumible estas muertes en nuestras democracias europeas.
Sí, asumible, pero la desidia, entre otras cosas, está estructurada de manera que la van impulsando los estados, por ejemplo, introduciendo directrices militares y de control en el tema migratorio. Tú decías en ese artículo al que estabas aludiendo en el diario.es, que has publicado ese artículo de opinión en las últimas horas, decías, se da un cambio de rumbo en salvamento marítimo creando categorías de náufragos con un marcado sesgo racial, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo explicas esto? Bueno, pues imagínate que tú te estás ahogando en el mar y hay una política diferente de salvarte la vida si eres negro a si eres blanco, si eres francés a si eres de Guinea-Conakry. Y esta es la realidad. Cuando eres negro, cuando eres de Guinea-Conakry, cuando eres argelino, tendrás a unos militares que controlarán cuando llegues y seas salvado. No sé, sabes que ahora va a haber 3 guardias civiles, han dicho, dentro del Clara Campoamor, que es uno de los barcos de rescate. ¿Cuál es la labor de esos guardias civiles después del rescate? ¿Cuál va a ser? ¿Intentar hacer devoluciones en caliente teniendo una gran plataforma en el mar, como ya se hacen en las vallas de Ceuta y de Melilla? Necesitamos asistencia. Muchas veces estas personas llegan y han visto morir a compañeros suyos. Necesitamos en esas embarcaciones psicólogos y gente que aplique protocolos de víctimas de tragedia. No necesitamos militares. Y esto sería diferente. Nunca si un barco lleno de americanos o un crucero se estuviese hundiendo, no tendríamos a la Guardia Civil ahí, tendríamos pues equipos formados para asistirles de otra forma. Entonces, el salvamento marítimo forma parte ahora mismo de las políticas de control migratorio. Cuando era lo último que quedaba en Europa, el último resquicio, volvemos a los barcos que están bloqueados. El Estado se fue, vinieron las ONGs y ahora han retirado a las ONGs. Ya no queda nadie en el Mediterráneo occidental. Es lo mismo que quieren hacer en el Mediterráneo central, es lo mismo que quieren hacer ahora en el Mediterráneo occidental. Eliminar la labor de salvamento, hacer que salvamento tenga un sesgo racial del rescate, y a partir de ahí veremos qué pasa después. Pero salvamento no puede ser un elemento más de control migratorio, va en contra de lo que significa la salvaguarda de la vida en el mar. ¿Cómo explicas, a qué atribuyes de pronto lo que ha ocurrido con estos 2 barcos, con el Aita Mari de Proemaid Mediterráneo o con el barco de Proactiva Open Arms, que hayan quedado bloqueados en puerto? ¿Cómo lo podemos entender? ¿En qué clave lo podemos comprender? Pues en la clave de dejar morir, en la clave de control migratorio, en la clave de dejar morir a quien no nos interesan que vivan. Y esto es así. O sea, esto es una responsabilidad del Estado. Las ONGs, si los Estados cumpliesen con sus convenios internacionales, las ONGs nunca deberían haber llegado, porque lo que están haciendo, lo que deben hacer los Estados es cumplir con... Esto es una convención internacional que te obliga a salvar las vidas en el mar, que te obliga a coordinarte con el país con el que compartes aguas, y te obliga a ir lo más rápidamente posible. Date cuenta lo de los radares del otro día, ¿no? Que decía el ministro de Fomento, nosotros no estamos para avistar, ¿no? Pero es que un radar te permite, si alguien te llama y se está hundiendo en el mar, con el radar, pues a lo mejor en 15 minutos lo encuentras, y sin el radar tardas 4 o 5 horas, ¿no? Todas estas medidas del Estado que debería salvaguardar esa vida en el mar, lo que hace es retirarse, y ahora es mucho más fácil retirar a las ONGs. Bueno, pues han empezado a decir que los barcos pues no están preparados para este tipo de rescates. Es verdad, el Estado debería poner todos los medios suficientes para abordar este tipo de rescates, pero por eso llegaron las ONGs, porque el Estado se retiró, y ahora retirar a las ONGs es mucho más fácil. ¿Qué es lo que estamos pidiendo siempre? Que el Estado cumpla. Es una convención internacional, está obligado, o sea, es una responsabilidad no solo de esa convención internacional, sino que además es una responsabilidad democrática. Tú hablas de la militarización de la frontera
de la frontera sur, las nuevas medidas para la militarización de la frontera sur. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, la militarización se basa en el control. Hay un negocio dentro del control migratorio, ¿no? Hay un negocio donde entraron hace mucho tiempo las industrias de la guerra y que cada vez las industrias europeas de venta de armamento tienen más inversiones en esa industria de la guerra, desde las concertinas, desde las vallas de Ceuta y Melilla, desde los refuerzos militares, desde el dinero que se envía a países terceros como Marruecos para, pues, por ejemplo, las esposas, ¿no? Cuando hay grandes... Argelia ha deportado a 3.000 personas al desierto de Níger, ¿no? Todas esas personas hay que llevarlas en autobuses, les llevan esposados, todo ese material hay que comprarlo, ¿no? No solo es la inversión justo en la frontera, sino la inversión militar que se hace en los países terceros para que se controle y se muevan a esas personas que están intentando hacer el cruce, ¿no? Entonces, hay toda una inversión militar tremenda y en el caso, por ejemplo, de las nuevas medidas con salvamento marítimo en esta frontera, pues es la introducción de la Guardia Civil en las zonas de rescate, pero no solo la introducción de la Guardia Civil junto con salvamento marítimo en esas zonas de rescate, sino que salvamento marítimo tiene ahora mismo un mando único para estos náufragos. Tiene un mando único que es un Guardia Civil también y que es ese militar el que decide, bueno, pues qué pasa con las personas que después se rescatan, a qué puerto van, qué asistencia se les da, y volvemos a que hemos tenido imágenes horribles, ¿no? En el año 2018, cuando víctimas de tragedias, personas que habían llegado y que habían perdido, por ejemplo, a su hermano que se ahogaba en el mar, en vez de tener una asistencia en puerto adecuada a la situación que habían sufrido, lo que se encontraban era la ley de extranjería y un interrogatorio de la policía, no para que explicase quién había desaparecido en el mar, sino para que explicase quién es el capitán, las mafias, que está muy bien, que esa es una labor que tiene que hacer la policía, evidentemente, pero a lo mejor no a pie de playa con la víctima de una tragedia que acaba de ser rescatada de un naufragio, ¿no? Entonces, todas estas medidas son medidas militares que responden a grandes negocios que hay detrás, porque no solo son los negocios de las industrias criminales, los negocios de las industrias criminales se retroalimentan con estos negocios de las industrias armamentísticas. Hemos delegado, además, el control de las fronteras a países donde conocemos profundas vulneraciones de los derechos humanos. Ocurre en el caso de Libia, de donde recogemos a gente que sale buscando refugio. Los gobiernos nos exigen que sean devueltos a Libia. Estamos sabiendo, ya hay datos de comercio de esclavos al más puro estilo del comercio de Estado, del comercio de personas, y estamos viendo gente que está siendo vendida por 300 y 400 euros, ¿no? Sí, efectivamente. Hay casos en Libia, por ejemplo, los centros de internamiento, de detención pagados por la Unión Europea. En estos centros de detención se producen en colaboración con redes criminales secuestros de las personas que están dentro de los centros de detención, que llaman a las familias en los países de origen y que piden dinero para que no les torturen y les saquen de los centros de detención. Entonces, por eso te decía antes, es el mismo circuito, ¿no? Las industrias criminales que colaboran con las industrias de control que tienen esos centros de detención y llaman, y los familiares tienen que pagar dinero para que sean liberados. Hay secuestros, hay esclavitud, hay con las mujeres una violencia sexual terrible, sobre todo con las mujeres y con las niñas. Y hay situaciones de esclavitud, pero ¿podemos asumir esto? Claro que lo podemos asumir. Volvía a lo anterior, estamos en una situación terriblemente perversa. Podemos asumirlo porque en Europa asumimos también la esclavitud. Esas niñas que están entrando y que después, niñas procedentes de Guinea-Conakry, que vienen de Nigeria, que vienen de Camerún, que se declaran mayores de edad y que están en las calles y que están siendo consumidas sexualmente por personas, sobre todo europeas,
esas son esclavas. Pero es que los compañeros de Mali, de Senegal, que trabajan en el sur de Italia 12 horas al día en los campos por 20 euros, también son esclavos. ¿Podemos asumir la esclavitud del otro y de la otra? Claro que también podemos asumirlo, y lo asumimos incluso dentro del territorio europeo. Por eso es muy importante que cambiemos el discurso, que escuchemos a todos los compañeros migrantes que están en el Estado español, que escuchemos los nuevos discursos de compañeros y compañeras racializadas, que le demos voz y que podamos construir juntos una sociedad diferente, porque si no vamos bastante mal. Pues Elena Maleno, queríamos hablar contigo. Siempre nos produce un poco de desazón hacerlo porque te encuentras observada en una situación jurídica muy complicada que se extiende en el tiempo, pero queríamos aprovechar también para enviarte un abrazo muy fuerte y muchos ánimos. Elena Maleno, gracias. Muchas gracias a vosotras. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera después de escuchar este testimonio. Es verdad, cómo estamos cerrando los ojos a lo que está ocurriendo aquí en nuestras propias fronteras. Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pues empezamos la agenda de la cafetera con un tema radicalmente distinto, pero también, pues para eso está la agenda de la cafetera, para que pongáis el foco en algunos temas que se pueden quedar pues en esas páginas interiores. Phantom nos hablaba pues de esos pueblos que quedan en el olvido y nos envía la información del periódico de Aragón, que dice que reconstruyen un pueblo de Teruel para reivindicar la vida en el medio rural. Dicen, piedra a piedra, probando y errando y a base de horas de tiempo robado al ocio, los miembros de la asociación Recartografías han recuperado muchas de las casas de un pueblo abandonado de Teruel para poner en marcha el Museo de las Masías y de la Memoria Rural de Mas Blanco en el municipio de San Agustín, ubicado en la comarca de Gúdar-Jabalambre. Un proyecto con el que reivindica el mundo rural, ese que dicen han dejado de lado las administraciones frente a las áreas urbanas. Es un museo abierto y didáctico dispuesto en varios edificios que esta asociación valenciana ha recuperado con el trabajo voluntario y sin ninguna ayuda pública. La venta de los libros que han publicado sus miembros, profesores universitarios de Valencia, sobre temas vinculados precisamente con el mundo rural y la despoblación, son la principal fuente de ingresos para los materiales que han necesitado. Hace unos días inauguraban este museo que puede visitarse en las casas comunales que han recuperado gracias a la cesión del Ayuntamiento de San Agustín al que pertenece el barrio.
Son la escuela, la casa de la maestra, el antiguo horno de pan o un cubo que servía para elaborar el vino. Para la recuperación de estos espacios, que comenzaron a llevarse a cabo en 2014, alcanzaron un acuerdo de custodia con el Ayuntamiento de San Agustín, que les ha cedido los edificios a cambio de su recuperación. Ahora muestran cómo era la escuela o el horno de entonces, pero también el ciclo del cereal, el aprovechamiento del agua, la guerra civil o la vida de los maquis en estos montes, y tienen más proyectos como mostrar cómo fue el proceso de colectivización. Así que vemos pues cómo hay gente que sigue trabajando piedra a piedra. Pero no te lo tomes como que hay gente que sigue trabajando, no te lo tomes a broma. No, hay gente trabajando en eso. Si estoy, mira, tenemos no un me proyecto. Lo tomo a broma, pero el problema es que siempre se quedaban en páginas interiores este tipo de temas. Totalmente. Tenemos un proyecto con Olga Rodríguez, con Juan, con ¿Sí? Emilio, para comprarnos un pueblo. He visto pueblos... Ten cuidado, que luego hay gente que tiene problemas judiciales. Ya, no, eso es verdad, sí. No, pero hay un montón de pueblos abandonados, por ejemplo, en Aragón. Y he visto un pueblo por 385.000 euros, que si juntas a 10 personas, empiezas a quitar y dices, oye, no es tan descabellado para irte a vivir a un sitio así, en una pequeña comunidad con amigos, pero yo me he pedido la iglesia. Me parece, hombre, eso es un planazo. La iglesia, pones ahí por el día, biblioteca, zona de lectura con una buena chimenea, tal, conciertitos, una cosa agradable. Por la noche un poco de marchuki. En Reino Unido había iglesias en las que aprovechaban alguna pared y hacían un rocódromo. Por ejemplo, mira qué buen plan, rocódromo luego exterior. Hacían también fiestas. Y cosas así, luego yo ya le doy ahí. Pero bueno, en fin, tiene... No, que estamos hablando en serio, anda que no hay un montón de pueblos. Pero la gente luego se va, siempre hay muchos proyectos de vámonos todos en comunidad, un edificio, no sé qué. Nosotros hemos dicho que tenemos que ver una cosa así más a lo grande. Un pueblo, donde ponemos... Pero vais a vivir Calle allí. de la Revolución, por ejemplo. Puede ser una buena idea, no es y vais a poner tontería. vosotros los nombres de las calles. Claro, y no vale. se pueden nombrar, estos son pueblos pequeños que están abandonados y entonces se venden, están medio en ruinas, pero lo compras con 15 o 20 personas, oye, y te metes en un crédito pequeñito y te has comprado una casa de un pueblo abandonado. Mira, dice Javier Cascales, Pueblo de la Resistencia. Claro, Calle de la Resistencia, por ejemplo, Calle de la Resistencia. No puedes tener alcalde porque normalmente son pedanías, no tienen ayuntamiento propios, dependen de algún ayuntamiento, pero siempre puedes hacer una especie de 1 de octubre o algo simbólico y tener un alguacil que sea rotatorio, el alguacil rotatorio. Dice Mamen que se pide la torre vigía. Mira, ¿ves? Mamen la torre vigía. Por ejemplo, una torre vigía pero con cañón. No puede tener, chimenea en el altar, dice Marelka. Claro, una chimenea, por supuesto habrá que desacralizarlo, no quiero dar ideas, pero en fin, se me ocurren bastantes cosas. Pero sí, no. Pero no me lo tomaba a broma, de verdad. Que o sea, digo que pero si es que hay hasta páginas que venden pueblos. Me quedé alucinado. Sí, venden pueblos enteros por toda España. Y entonces yo lo que pasa es que estoy poniendo algún impedimento, pero yo lo único que he pedido es que tenga río. Ya podemos hablar de eso, ¿no? Que tenga río y puente. Un puentecito, así, porque en algún día, pues el día que sea anciano, pues sentarme en el... Hombre, es un poquito grande Valderrobles, ¿no? Es un poquito grande para comprarlo. Pero os podemos desahuciar a los valderroblenses. Sí, claro. La invasión, ¿no? La invasión. Oye, pues con 13 tomaron Cuba. Los de Invernalia, ¿no? De Castellete. Claro, llegan los de Invernalia y el invierno es largo y todo eso. Pero bueno, perdón, nada, era una cosa que me ha venido a la cabeza. Escúchame. No, muy bien. Bueno, pues luego Focola nos enviaba la información del 23 de enero, que se publicaba en público.es, que aseguraba que las multas por agresión sexual pasarán a ser penas de cárcel con la reforma del Código Penal. Esta información recogía que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, explicaba la reforma del Código Penal en relación con los delitos sexuales que prepara el Gobierno. Una reforma que contempla eliminar las multas con las que se castigaban los delitos más leves para sancionarlos siempre con penas de prisión de 1 a 3 años. Delgado explicó que el Ejecutivo quiere llevar en el mes de febrero este anteproyecto de ley al Consejo de Ministros, que contemplará que cualquier acción de carácter o contenido sexual contra una mujer sin su consentimiento dará lugar a una agresión sexual con pena de prisión. Aseguró que se establecen 2 figuras, que serían la agresión y la violación,
desaparece el término de abuso sexual porque de alguna manera, dijo, banalizaba o rebajaba la percepción que se tiene de esos delitos y de la gravedad de esos delitos. Además, en la reforma del Código Penal se recuperará el delito de violación, dijo, en el sentido que lo tenía recogido anteriormente el Código Penal. Y otra novedad será que la ley incorporará una agravante específica de género y tendrá en cuenta distintas circunstancias, dijo, tanto para agravar la agresión sexual como la propia violación. Pero terminamos la agenda cafetera, bueno, pues con una información que podemos decir que al menos tiene un tinte más optimista de lo que solemos tenerlo en las noticias que vamos conociendo a lo largo de cada día. Conchi Díaz nos enviaba el tuit de esos refugiados, en el que recogía la historia del refugiado que escribió un libro por WhatsApp y ganó el premio literario más prestigioso de Australia. Un solicitante de asilo que estuvo detenido durante 5 años por Australia en una isla del Pacífico acaba de ganar el premio más prestigioso de la literatura del país. Así lo contaban en la BBC y recogían el testimonio de este periodista iraní kurdo que escribió sin más amigos que las montañas, escribiendo desde la prisión de Manus por mensaje de texto desde un centro de detención. El libro ganó el premio Victorian de Literatura 2019, dotado con más de $72.000, y explican en esta información que el controversial centro de detención en el que estuvo este periodista, junto a cientos de personas, se encuentra en la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, y fue cerrado a finales de 2017. Después, el escritor fue trasladado a un edificio alternativo. En declaraciones a la BBC, asegura estar en cierta manera feliz porque pudo llamar la atención sobre la situación de este centro de detención, pero dijo, por otro lado, siento que no tengo el derecho a celebrarlo porque muchos amigos míos están sufriendo en ese lugar. En su entrevista dijo algo tan obvio como necesario en los tiempos que vivimos. Dijo, no somos ni ángeles ni demonios. Somos humanos, simplemente humanos, somos gente inocente. Estás escuchando La Cafetera. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones. Porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado. Bueno, pues hoy es lunes, ya sabéis que los lunes dedicamos un espacio, abrimos un paréntesis en la actualidad para hablar sobre ecología, sobre medio ambiente, grandes retos que tiene la humanidad por delante, y lo hacemos con la compañía de Juan López Duralte. Muy buenos días, Juancho. Hola, buenos días, Fernando. Oye, y estábamos viendo una noticia, Juancho, sobre el acuerdo al que ha llegado el gobierno y las grandes eléctricas para el apagón nuclear. Y no sabíamos si era una buena noticia o una mala noticia. Han acordado un apagón nuclear entre 2025 y 2035. Me parece que no es tampoco un gran avance, parece, pero no sé si lo evalúo bien.
Bueno, efectivamente, parece que el debate sobre la transición energética empieza a concretarse, ¿no? A mí lo que no me gusta, para empezar, es que este acuerdo se haga entre el gobierno y las empresas eléctricas, es decir, que estamos en lo de siempre, ¿no? Finalmente, lo que parece es que se está atendiendo más bien a cuáles son los intereses de las eléctricas que, bueno, pues al propio programa electoral, en este caso del Partido Socialista. ¿Es una noticia buena? Pues tiene de bueno que por fin parece que hay una fecha para el cierre nuclear. Es decir, que lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, de que las centrales nucleares deben cerrarse de manera progresiva y ordenada, pues ya parece que va a ocurrir, lo cual es una buena noticia. Ahora bien, lo que no se entiende muy bien es por qué hay que esperar hasta 2036, es decir, por qué se deja todo para mañana, ¿no? Que parece que es un poco lo que pretende hacer el gobierno en este momento. Es decir, bueno, cerraremos las nucleares, pero lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Yo creo que es el momento de cumplir esa promesa ya que es antigua, ¿no? Del cierre de las centrales nucleares. En el programa del Partido Socialista habla de el cierre a los 40 años, es cuando cumplen su vida útil, y bueno, nosotros creemos que eso sería, que la buena noticia sería que se cerraran cuando cumplen los 40, ¿no? Lo cual pues supondría que la última cerraría en el año 2028. Claro, porque consiguen una prórroga con esto cuando ya se había analizado la vida útil que podían tener las grandes nucleares. Esto parece que había consenso con eso y con las dificultades que podía presentar el hecho de que no fueran cerradas en ese tiempo, ¿no? Claro, se argumenta que en este momento, con el tema de las emisiones de CO2, pues que las nucleares no emiten CO2, lo cual es cierto, pero se olvida de la otra parte de la ecuación, y es que las centrales nucleares generan residuos radiactivos, que son residuos que tienen una vida muy larga, que se quedan con nosotros durante miles de años. Como yo me harto de decir que si el hombre de Altamira hubiera utilizado energía nuclear, todavía hoy tendríamos que gestionar esos residuos radiactivos. Es decir, que son centrales que para producir energía 40 años, pues luego nos dejan un lastre de residuos durante miles de años, ¿no? Y además está el tema de que en la medida en que las centrales van siendo cada vez más viejas, están diseñadas para 40 años y por lo tanto, en la medida en que van superando esa edad, ese tiempo de vida, pues van siendo lógicamente más peligrosas, como cualquier persona puede entender, ¿no? Entonces estamos asumiendo un riesgo, pues fundamentalmente para que las eléctricas amorticen esas centrales nucleares y tengan dinero para poder pagar su desmantelamiento, que ese es otro de los problemas, ¿no? Vemos países que comercialmente son muy poderosos y que están perfectamente instalados en el mundo del capitalismo y de la globalización, como Taiwán, que ha anunciado que va a dejar de producir energía nuclear en 2025. Hoy lo vemos en algunos periódicos, a pesar de que tuvo un referéndum en contra. Había quien entre la ciudadanía era partidaria de mantenerlo y han decidido apostar por una cosa así, porque entre otras cosas nos encontramos con algunos titulares que son muy, muy preocupantes. Por ejemplo, esta denuncia que ha hecho Greenpeace, que también vemos en algún diario internacional. Greenpeace advierte sobre la saturación mundial de residuos nucleares, porque claro, el stock mundial que hay es gigantesco, ¿no? Claro, es que por esto yo insistía en el tema de los residuos, porque realmente el problema de los residuos radiactivos no está resuelto. Es decir, lo que se hace con los residuos radiactivos simplemente es almacenarlos, y se pueden almacenar en las piscinas de las centrales, que son, digamos, contenedores líquidos, o se pueden almacenar en seco, en lo que se llaman los ATIs, los almacenes temporales de almacenamiento, pero simplemente están almacenados. Es decir, no tenemos una solución técnica para los residuos radiactivos y, por lo tanto, a día de hoy seguimos produciendo residuos radiactivos en las 400 y pico centrales nucleares que hay en el mundo, y se van simplemente dejando, y como digo, dejando en almacenes. Pero, como digo, son unos residuos muy peligrosos que hay que gestionar durante mucho tiempo. Es decir, que el tema no está ni mucho menos resuelto, y esto es lo que, de alguna manera,
venía a decir la denuncia de Greenpeace, porque luego nos hablan de almacenes geológicos profundos, es decir, dicen el futuro es almacenar los residuos radiactivos en el subsuelo, pero claro, cuando uno analiza lo que está pasando en el resto del mundo, pues ves que no hay ningún lugar donde hay un almacén geológico profundo en funcionamiento. Por lo tanto, son todo hipótesis, son todo, digamos, teorías de futuro, pero que no acaban de ponerse en marcha. Entonces, estamos de alguna manera obligados, las eléctricas nos están obligando a elegir entre morir de cambio climático o morir de radiactividad, cuando nosotros lo que queremos es vivir, y por eso apostamos por las energías renovables que están ahí, que están disponibles y que nos pueden dotar de la energía que necesitamos si la utilizamos inteligentemente. Y en este mismo sentido, en las políticas también nacionales relacionadas con la gestión de lo nuclear, hemos visto algo que no sabemos evaluar tampoco muy bien. El Partido Popular ha rechazado la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Esto exactamente qué es lo que significa? Porque estaba renovándose el Consejo, ¿no? Bueno, el Consejo de Seguridad Nuclear es el organismo que vela por la seguridad de las centrales nucleares, fundamentalmente, ¿no? Y depende del Congreso de los Diputados. Entonces, el Consejo, el Pleno del Consejo, tiene 5 miembros y estos miembros tienen una duración de su estancia como miembros del Consejo de 6 años. Entonces, en este momento, el Consejo está dominado por consejeros nombrados por el Partido Popular. Hay 3 consejeros del Partido Popular y 2 del Partido Socialista. Claro, entramos en un momento en que es un momento clave para el futuro de las nucleares, porque hay que decidir sobre su futuro y además esto coincide con el hecho de que el tiempo, el periodo, el plazo de estos consejeros está venciendo. Entonces hay que renovar el Consejo de Seguridad Nuclear. Hay que elegir 4 de esos 5 miembros. Entonces, bueno, pues había una idea, una propuesta de que entrara en el cambio de las mayorías políticas, de que entrara un consejero también, nombrado por Podemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Partido Popular, que hasta ahora tiene la mayoría absoluta en el Consejo de Seguridad Nuclear, pues al parecer se niega en redondo. Pero esto, en principio, no debería ser un obstáculo, puesto que si no hay consenso en el Congreso, el Gobierno puede nombrar a los consejeros. Por lo tanto, no es imprescindible. Es decir, es deseable que haya consenso, pero no es imprescindible. Por lo tanto, ahora el Gobierno debe decidir si sigue adelante con un Consejo donde haya una voz más crítica o si, pues vamos a ver lo que hace, ¿no? La pelota está en el tejado del Gobierno y vamos a ver, pero desgraciadamente, bueno, pues está claro que el Partido Popular no quiere que haya, un consejero de Podemos o elegido por Podemos, porque no sería una persona de Podemos, pero elegido por Podemos en ese consejo. Pues Juan López Duralde, Juancho, muchísimas gracias. Como siempre, hablamos la semana que viene. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Cuídate, un abrazo. Adiós. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest. Bueno, y así llegamos a la sobremesa cafetera, que ya sabéis que es este espacio en el que aparcamos las tazas de café, las portadas de los periódicos, las noticias de actualidad y miramos con una cierta calma a nuestro alrededor y, bueno, con la mirada puesta también en hablar de la vida, de las cuestiones. Sabéis que el viernes ya tenemos película para el programa del Videoforum, para el viernes, Las uvas de la ira, en el Videoforum de la Cafetera. El viernes vamos a analizar Las uvas de la ira. Es una película muy interesante porque a través del cine podemos comprender el capitalismo, descubrir, por ejemplo, cómo el poder ha ido diluyendo las responsabilidades y camuflando a los culpables sutilmente hasta hacerlos prácticamente invisibles. Es algo que queda muy bien expresado en esta película, en Las uvas de la ira. La vamos a analizar aquí el viernes. Papi, un día llegó un hombre. Tienes que reconocerlo, Muley. En una tierra así tan seca, el sistema de arriendo no funciona.
Apenas se puede malvivir y menos sacar ganancia. Un solo hombre con un tractor puede cultivar 10 o 12 de estas fincas. Le pagáis un jornal y os quedáis con la cosecha. Sí, pero no podemos distraer ni un centavo de lo que tenemos ahora. Nuestros hijos no comen lo suficiente y están tan andrajosos que nos daría vergüenza ver a los hijos de otros bien vestidos. Yo no puedo hacer nada, solo cumplo órdenes. Me mandaron a deciros que estáis desahuciados. ¿Quiere decir que me echan de mi tierra? No hay por qué enfadarse conmigo, yo no tengo la culpa. Pues ¿quién la tiene? Ya sabes que el dueño de la tierra es la compañía Shaunilan. ¿Y quién es la compañía Shaunilan? No es nadie, es una compañía. Pero tienen un presidente. Tendrán a alguien que sepa para qué sirve un rifle, ¿verdad? Pero, hijo, ellos no tienen la culpa. El banco les dice lo que tienen que hacer. Muy bien. ¿Dónde está el banco? En Tulsa, pero no vas a resolver nada. Allí solo está el apoderado. Y el pobre solo trata de cumplir las órdenes de Nueva York. ¿Entonces a quién matamos? La verdad, no lo sé. Si lo supiera, te lo diría. Yo no sé quién es el culpable. No pienso marcharme de aquí, señor. No hay nadie en el mundo que pueda echarme de mi tierra. Mi abuelo la trabajó durante 70 años. Mi padre nació aquí. Todos hemos nacido aquí. Y algunos murieron aquí. Es un retrato absolutamente encarnizado de lo que supone, en efecto, la lucha contra el capital, contra esa indefinición de responsables ante la que se esconden. Y realmente es una obra maestra, una película muy reconocida. Os va a gustar muchísimo al que no la conozca. Las uvas de la ira, el que ya la haya visto y haya aprovechado este fin de semana, como lo anunciamos el viernes, para verla. Ya nos podéis ir dejando los mensajes. Ya sabéis que eso nos permite también ir avanzando trabajo y nos permite ir sacando los mensajes y agrupándolos en la carpeta. ¿Tú conocías esta película, Mary? No. Pues te va a gustar mucho. No, y además hay un libro peliculón para quienes os motivéis. Y además lo estáis recomendando así varias personas. También habrá debate, supongo, sobre las diferencias entre el libro y la película, como pasa siempre. Pero sí, o sea, es un clásico y además vimos que también tiene muy buena calificación y bueno, yo creo que puede dar mucho que comentar. Es una película, es absolutamente imprescindible, pero como dice Frank, es brutal este audio, entre otras cosas porque es un retrato salvaje de la manera en la que desaparecen los responsables, ¿no? Dices, bueno, pues que te puedes enfadar con el de la línea telefónica, con el tipo que te coge el teléfono, pero es que no es culpable de este asunto, es que no te va a poder solucionar nada. Ya, pero me están desahuciando. Bueno, pues hable usted con... Es que no le puedo decir nada, no hay manera de resolverlo. O sea, una vez has entrado en el proceso... Eso sí, hubo un señor muy amable que vino pidiendo que firmase y que me daban dinero muy barato un día y que no pasaba nada. Y entonces... Cuando entras en la espiral ya ese señor ha desaparecido, ya no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es una cosa increíble. A mí la película me pareció absolutamente escalofriante por eso, porque es un retrato perfecto. Hicieron un documental muy interesante en televisión española sobre la manera en la que el cine había ido recogiendo estos cambios que se estaban dando sutilmente en la sociedad, ¿no? Y cómo nos hemos ido entregando a ellos sin ser conscientes y ponían como ejemplo de ese primer retrato de ese cambio de paradigma esta misma película, ¿no? Es una película absolutamente maravillosa. Así que la semana que viene, este viernes, vamos a analizar este viernes, una película que es muy valorada y que habéis pedido los mismos oyentes, Las uvas de la ira. ¿Qué pasa? ¿Y mañana? ¿Mañana qué pasa? Mañana toca... Mañana series con Ana Pastor. Sí, series. Y... pues con Ana Pastor vamos a ver si hablamos un poco. Es que estamos viendo Toni Cantó de UPyD a Ciudadanos, que estaba en AIDA. Bueno, hay un montón de equiparaciones que podemos hacer entre las personas que han ido pasando por las series. Podemos comparar a personajes, los spin-off de políticos que dejan sus partidos, cómo van saltando de unos a otros. Y podemos hacer una comparación así simpática entre los partidos políticos y las series en España. Pero mañana con Ana Pastor en la sección en Plata o Plomo, el mundo en series. Está muy bien, me gusta a mí mucho ese audio. Sí, sí. Y nada más. Bueno, que en realidad es la voz. No lo hemos dicho esto, Pachi ¿no? Freitez. Es de Pachi Freitez. Esa voz es de Pachi Freitez. A ver si tengo aquí la voz por aquí, pero no la tengo separada, me parece.
Es nuestro Constantino Romero. Cuenta algo, Mary, mientras yo... No, Por no cierto, me ha hagas... estado actuando con muchísimo Sí. éxito y este fin de semana ha estado Mamen Páez, ha ido a verle al teatro. Hmm. Nos ha dicho, hemos visto que habían estado juntos y habían cerveceado por ahí. El mundo en series. Que no lo encuentra. ¿Lo encuentras? ¿No lo encuentras? No encuentro. Bueno, Oh. no siempre se gana. ¿Qué A vamos a ver. hacerle? Cuéntalo. No me hagas esto. No me hagas esto. Sí, hoy no estás... ¿Tú entonces no viste los Goya? No, cuéntanos de los Goya. Nada. Me has dicho que te llamó mucho la atención el discurso que hizo Arantxa Echevarría. Sí, bueno, ella consiguió el premio a Mejor Dirección Nobel por la película Carmen y Lola, que fue una de las pocas películas que he visto que salieron en los Goya. Tengo un montón de películas para ver, pero esa sí que la fui a ver al cine y la verdad es que es una película muy recomendable porque evidencia lo que nos queda por avanzar como sociedad, no solamente en la sociedad gitana, sino como sociedad en general, en la defensa de... ¿Has visto tú la peli? ¿Has Sí. visto la peli? Yo no la he visto todavía. Entonces, en su discurso, Arantxa Echevarría, la directora, bueno, yo creo que se dirigió bastante a aquellos que votan y a aquellos que promocionan el odio a las minorías, el odio a quienes consideramos diferentes y dijo precisamente eso, ¿no? Que hay Cuño, como que se refirió directamente a Vox. Totalmente. Mira, dice Pachi Freites, tengo un café muy rico que os ha traído Mamen. Sí, pero es verdad. Pachi, Sí, vente, sí. vente por aquí. Mira, es verdad, ayer el discurso al que te referías, Arantxa Echevarría. Que creo que una sociedad hay que medirla por el sitio, la madurez de una sociedad por el sitio donde está la mujer en ella, ¿no? Y sinceramente creo que tenemos que pensar mucho en si España es suficientemente madura. Querría dedicarle esta película, que es de amor, con todo el corazón, a aquellos que no permiten amar diferente, a aquellos que no son capaces de ponerse en la piel ni en los zapatos de la minoría, del distinto, aquellos que no creen que sea necesaria una ley de violencia de género, aquellos que creen que no se necesita apoyo a los colectivos LGTBI, aquellos que piensan que no es parte de la sanidad pública el aborto, aquellos que creen que el cambio de sexo no debería estar en la sanidad pública. Se lo quiero dedicar a ellos para que, por favor, vayan a ver la película y vean una película de gitanas, lesbianas y mujeres. A ver si se les cambia. Sí, porque además toca varios... No creo que la vean, varios la película, mitos, varios pero iconos. Pues ojalá alguno o alguna la vea para intentar empatizar un poquito. Que yo creo que de es todas lo formas, que les falta a qué este tipo de lucha personas. tan extraordinaria ha hecho siempre el colectivo homosexual, cómo han batallado por sus derechos, por su reconocimiento, porque yo cuando veo la capacidad de retroceso que tiene la sociedad y lo difícil que es que la gente sea respetuosa con los demás, lo tan difícil, yo pierdo la paciencia completamente, me canso y digo, toda esta gente que ha pasado años luchando, que ha pasado años batallando, siendo insultada, vilipendiada sistemáticamente, y dices, oye, y es verdad que ha habido una gran conquista para cómo estaba este país, donde se ha abierto el espacio a la aceptación, al respeto, pero ha sido después de una intensísima batalla de años de todos estos colectivos que han tenido una paciencia gigantesca. Yo no tengo tanta paciencia con la sociedad. Yo no sé, yo habría dicho, mira, me voy a vivir con mi pareja a una cabaña mirando al mar. No, yo creo que al final lo que hay que hacer es convencer. Es lo único... ¿Tú sabes el precio que ha tenido para toda esta gente que llevan años luchando? Oye, va a empezar Quedan en torno a 10 minutos. En torno a 10 minutos. Para la comparecencia de Pedro Sánchez. Sánchez. Ya sabemos esa comparecencia de Pedro Sánchez donde está previsto que anuncie su respaldo al presidente autoproclamado Guaidó. Y bueno, no es una declaración inocua, puesto que España es un país puerta de entrada para el mundo latino en la Unión Europea, es un país referencia cuyo impacto es indiscutible, así que pues el tono de Pedro Sánchez va a determinar muy probablemente la visión de una buena parte de Europa. Por eso lo vamos a escuchar con atención. Si os parece, podemos seguir conectados un poquito más y escuchamos la comparecencia de Pedro Sánchez para ver
esta noticia que puede tener trascendencia en la relación con Venezuela. Y, sobre todo después de los mensajes que le lanzó ayer Nicolás Maduro. Bastantes mensajes le lanzó. Le dijo, por ejemplo, que ojalá no se manchen las manos de sangre como Trump. Mira. Señor Maduro, ¿no se ha planteado usted que una retirada a tiempo puede ser una victoria? ¿Retirada de qué? De su cargo, por ejemplo. Los bolivarianos nos rendimos. Nosotros somos, como dice Rodríguez Zapatero, somos como los vietnamitas. Luchamos hasta con las uñas. Hasta con las uñas luchamos. Con la palabra, con la verdad, con la política. Porque creo en la palabra, en la verdad, en la política. Pero aquí no hay campo para rendirse. Aquí nosotros estamos defendiendo una causa histórica. Le repito la pregunta que le he hecho al principio. ¿No sería más responsable ir a elecciones si con eso usted evita una guerra civil? Yo creo que lo más responsable es que cesen los ultimátums, que cesen las amenazas y que dejen a Venezuela tranquila y que respeten nuestra vida. Prescinda de los ultimátums. Por las malas nunca aceptaremos nada. Que lo sepa Pedro Sánchez, para que lo sepa. Por las malas te hundirás tú. Venezuela por las malas no da un paso en ninguna dirección. Que lo sepas en el mundo. Es desolador porque no da la impresión de que nadie esté pensando en cómo reconducir esta crisis para que no termine en un conflicto abierto, ¿no? Y luego ver las personas que se están frotando las manos con toda esta tensión y que están diciendo, bueno, es que el conflicto que se dé, si se quieren resistir, que se atengan. Habrá que sacarlo por las bravas. Joder, que estamos hablando, ya sabemos cómo lo que se ha provocado en otros países, ya sabemos las consecuencias de esto en Irak o en Afganistán, y es que no terminamos de aprender una y otra vez sistemáticamente, ¿no? Y cómo se coloca el discurso oficial, es increíble. Es increíble cómo ha conseguido imponer, menos de un mes imponerse el discurso oficial en todos los medios, ¿no? Por lo que en algunos lugares es una violación de los derechos humanos, en el otro es una simple contención de una revuelta social. Y lo que para Arabia Saudí... Oye, llevo un año... Mira, quiero hacer un editorial de esto. Lo que pasa es que yo creo que me quedo completamente fuera ya de esta profesión si hago eso. Pero llevo un año en las tertulias, unos años, los últimos años en las tertulias, asistiendo a cómo se justifica, por ejemplo, la invasión de países, las guerras, la venta de armas. Es que yo pensé que no iba a escuchar a nadie impunemente decir en televisión que cómo vamos a suspender la venta de armas a Arabia Saudí con lo que reporta eso para una economía tan debilitada como la española. Y dices, estás hablando, incluso cuando te estoy colocando sobre la mesa, que las van a usar para Yemen, y dices, bueno, es que no podemos interferir en conflictos de terceros. Y les escuchas después hablar de Venezuela. Yo es que estoy alucinando. Pero además no alucinando de que alguien se atreva a pronunciar semejantes reflexiones en televisión, ¿no? En una televisión en público, en abierto. De la ausencia de moral de los espectadores también, de la ausencia de moral de muchos espectadores, pero hay otros que son extraordinariamente críticos y lo vemos todas las mañanas. Pero gente que defiende ese discurso abiertamente y que se permita y se consienta con absoluta naturalidad, ¿no? Y yo no lo sé, la verdad es que es absolutamente demoledor, porque justificando guerras, invasiones, que muera gente en el Mediterráneo, seres humanos, familias con niños, que no se les dé sanidad, que se les recorte a los ancianos, a tus abuelos, a los abuelos de los señores que están hablando, sentados delante, que se les recorten los medicamentos. Yo recuerdo una discusión que tuve en un canal de televisión en el que decían, bueno, pero no tienes más que ir a casa de tu abuelo y ver la cantidad de medicamentos que guarda en el armario. Y digo, bueno, guardará los medicamentos que le dé la gana, entre otras cosas, siempre que los haya comprado él, porque, claro, tiene la etiqueta rota. Si tienen la etiqueta cortada es que tenían receta, pero muchos de esos medicamentos son gelocatiles, no sé qué, que se venden sin receta. Guardarán en casa lo que quieran guardar. Seguramente tú guardas harina en bote o en polvo y nadie te dice nada. Es un escándalo cómo se ha estado consintiendo en el debate público algunos discursos que nos están invadiendo los inmigrantes, los problemas de seguridad que crean en un país donde los problemas de seguridad no están relacionados con eso, que la señora que se metió, la chica que acabó en un portal con unos tipos, entró voluntariamente con 6 tipos cuyos antecedentes leímos todos en los mensajes de WhatsApp que se hicieron públicos en el caso de La Manada, y se ha estado justificando unas cosas
Y yo alucino, yo no sé, por eso decía antes, digo, ¿cómo un pueblo, cómo una isla desierta? Es que yo no sé cómo, hasta qué grado la sociedad, porque claro, hay gente que escucha eso y le parece razonable, ¿no? Y yo no doy crédito. Pero es verdad que, claro, luego muchas veces me planteo, digo, bueno, pero si no estás aquí sentado, ¿quién está? Porque también dices, es que el vacío de esto es absoluto, ¿no? Y hay un problema, pero extraordinariamente ético, porque ya no considero que haya mucha gente que no tenga una posición, no ya cualificación profesional para ciertas cosas, ¿no? Es un problema de humanidad, es un problema ético. O sea, puedes mantener el discurso de que es aceptable que muera una barca llena de seres humanos, con niños, mujeres, y puedes defender que el barco de Proactiva o el Aita Mari estén en puertos, que se les impida salir. ¿Puedes hacer una defensa de eso sin que se te caiga la cara de vergüenza? ¿Puedes hablar de la inmigración sin recordar que la mitad de nuestro país tuvo que salir migrando fuera de nuestro país porque se abrió una guerra encarnizada de un dictador que a través del fascismo llenó el país de cunetas con muertos, que hay más de 100.000 desaparecidos en cunetas y miramos para otro lado? Y la gente te defiende abiertamente que sí. Pero es que el discurso de ¿cómo vamos a dejar de vender armas a Arabia Saudí? Y dices, porque están matando niños, y ponerles delante de las narices los 3 últimos bombardeos: un colegio de niños, una escuela, un mercado y una iglesia donde se celebraba una boda. ¿Y me vas a decir que es que tenemos problemas laborales en este país? ¿Y justificas así que se vendan armas fuera? Y la gente te lo justifica. Por eso digo, yo pierdo sinceramente la esperanza. Al mismo tiempo justificamos la precariedad laboral. Y por supuesto todo eso añadiendo que es normal que los ricos hayan ganado más, al fin y al cabo crean trabajo. Todo eso en la misma frase. Y estás escuchando hablar de... O la defensa, por ejemplo, cuando querían hacer una gran inversión de casinos en Madrid. La de puestos de trabajo que va a crear eso. Bueno, prostitución, trata... por supuesto todo lo relacionado con el juego en barrios pobres, y te lo defienden y se justifica siempre con bueno, pues esos señores dirigen los medios de comunicación, esos señores tienen presencia en los medios de comunicación, participan habitualmente en los medios de comunicación. Es un escándalo. Ahora, si los dejas solo están ellos. Sí, pero yo creo que además coincide un poco con lo que estáis comentando algunos, y es que al final esto es un trabajo que lleva bastantes años en proceso. Llevamos muchos años viendo cómo, pues a la hora de hablar de una noticia, por ejemplo, de violencia de género, se tiene que decir la nacionalidad de la persona, cosa que a mí siempre me ha sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Que por ser de una nacionalidad o de otra tienes más riesgos de ser un violador, por ejemplo? Al final, yo creo que en esto hay una responsabilidad social de los medios que no se está ejecutando. Y ese es el gran problema. Cuando los medios se dedican a difundir con frivolidad sucesos como, por ejemplo, el de Julen, pues ocurre lo que ocurre. Y con la misma frivolidad que nos creemos que podemos hablar de la defensa de derechos humanos en Venezuela mientras dejamos ahogarse, morirse a personas que intentan llegar a nuestras costas. Pero aquí, claro, evidenciamos la gran hipocresía española. Y es que, unos son venezolanos y los otros pueden morirse en el mar porque, total, no nos importan sus vidas. Y yo creo que esto también teníamos que hacer una reflexión como sociedad, porque esto solamente es posible con una sociedad atontada y que no reflexiona más allá. Siempre estamos cayendo en la polarización del debate, en estás conmigo o estás contra mí, no cabe ningún tipo de reflexión en casos como, por ejemplo, el de Venezuela. Y el caso de Cataluña también ha sido así, ha sido un tema totalmente polarizado y que se ha planteado en las portadas de periódico con una frivolidad alucinante. El otro día, por ejemplo, creo recordar que Rosa María Artal en Twitter mencionaba una de las portadas y hacían un comentario frívolo en una portada de periódico sobre el traslado de presos de Cataluña a Madrid. Hombre, no estamos para eso. Hay que tomarse las cosas en serio y creernos la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad social que tenemos los medios a la hora de informar, porque de nosotros depende, en gran medida,
el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de la opinión pública y el odio que se ha generado de la opinión pública tiene en parte su raíz en los medios de comunicación. Y yo creo que eso tenemos que ser conscientes de ello. Mira, hoy voy a bloquear unos cuantos. Hoy me ha faltado hablar 2 minutos para decidir que hay algunas cosas que voy a seguir sin tolerar. Y tú vas a empezar a hacer lo mismo. Porque aquí hay uno que te llama Podemita, que critica a Sánchez por no apoyar a Maduro, pero no critican a Alcoletas, que sostiene ese Sánchez que deja morir a las personas. Genio. Y entonces yo en esto me preocupo. Primero, la ausencia absoluta de ingenio a la hora de Qué raro que no hayas sacado lo del chalet. De elaborar un tuit. Pero además el desenfoque absoluto. Porque ¿Pero entonces está defendiendo a Sánchez? No, siempre hay bastante indefinición. Mira, ya llevo 4 o 5. Porque además es muy difícil, en fin, sincerarse. Es muy difícil sincerarse, para que no nos engañen muchas veces. Pero bueno, la verdad es que vivimos en un mundo complejo, en un mundo complicado, y realmente pues no lo vamos a solucionar. Vamos a ver, porque está a punto de comenzar esta rueda de prensa en directo. Pedro Sánchez está dando los buenos días, está siendo fotografiado en este momento y va a comenzar la rueda de prensa sobre Venezuela, una declaración institucional del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Son las 10 de la mañana, hoy es día 4 de febrero de 2019. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta comparecencia de prensa. Como saben, hoy lunes 4 de febrero se cumplen 8 días desde que España, junto a otros socios europeos, instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional como tales. Quiero hacer constar que el Gobierno de España ha hecho pública en reiteradas ocasiones su defensa del multilateralismo como una herramienta indispensable para la resolución pacífica de los conflictos. Hoy quiero reiterar esta apuesta de forma expresa con hechos concretos. En primer lugar, el Gobierno de España ha trabajado en coordinación con la mayoría de los países europeos, con nuestros socios europeos, con el objetivo de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por consenso. En segundo lugar, el Gobierno de España ha mantenido una comunicación diplomática constante con todos y cada uno de los países del entorno iberoamericano al amparo de un objetivo esencial: actuar en defensa de los intereses del pueblo de Venezuela. Y a partir de hoy seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo a la tarea de ayudar a alcanzar la libertad, la prosperidad y la concordia de todos los venezolanos. Quiero manifestar una vez más que la posición común en el ámbito de la Unión Europea ha sido consensuada a iniciativa del Gobierno de España con distintos países europeos. En los próximos días, en las próximas horas, contactaré con las principales instituciones europeas y con los distintos gobiernos europeos y también iberoamericanos que quieran sumar esfuerzos a la causa de la democracia en Venezuela para desarrollar nuestra posición. No vamos a dar un paso atrás en este empeño. España va a estar a la altura de lo que se espera de ella en este conflicto. El reconocimiento al presidente Guaidó tiene un horizonte claro, que también quiero subrayar y que me parece importante. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones. Unas elecciones en las que los venezolanos decidan con su voz y con su voto su futuro, sin miedos, sin presiones y sin amenazas.
Es, en definitiva, el pueblo de Venezuela quien tiene que decidir en exclusiva su futuro. Venezuela debe ser dueño de su propio destino y a la comunidad internacional nos corresponde ayudar, respetar los resultados del proceso democrático y verificar que el mismo se desarrolla con todas las garantías necesarias. En consecuencia, el Gobierno de España impulsará y apoyará el Grupo de Contacto Internacional creado por la Unión Europea a instancias del Gobierno de España para acompañar a Venezuela en este proceso. En esta misma dirección, quiero reafirmar nuestra disposición a colaborar y a trabajar activamente con otros países y otros actores internacionales, singularmente e incluido el Grupo de Lima. En línea con ello, les anuncio que también el Gobierno de España tiene intención de promover en el seno de la Unión Europea y también en el marco de Naciones Unidas un plan de ayuda humanitaria para paliar urgentemente la grave situación que se vive en Venezuela. Que nadie olvide que quien está sufriendo las consecuencias de este conflicto y del régimen de Maduro es el propio pueblo venezolano. El Gobierno de España ha tenido, tiene y va a tener siempre muy presente la situación de la numerosa colonia española que reside allí. Representan una absoluta prioridad para el Gobierno de España. También tenemos muy en cuenta los lógicos intereses de las empresas de nuestro país que están radicadas en Venezuela. Todos comparten con los venezolanos el deseo de un marco político de estabilidad, de democracia y de libertad. Los vínculos, en definitiva, que unen a España con América Latina son muy profundos. Nada de lo que ocurre allí nos es ajeno, ni al Gobierno ni, por supuesto, a la sociedad española. Por ello, el Gobierno trabajará para lograr que la democracia plena se retorne a Venezuela. Democracia plena significa primacía de los derechos humanos. Democracia plena significa pluralismo político. Democracia plena significa que no haya presos políticos en Venezuela. Y democracia plena significan unas elecciones libres, transparentes y con todas las garantías. Y en ese camino, que España, por cierto, conoce por su propia experiencia histórica, quiero hacer constar una vez más nuestra determinación de avanzar con decisión junto al pueblo venezolano. Venezuela es un país hermano y querido y puede contar con España en esta hora crucial. Estamos y siempre estaremos a su lado. Gracias. Termina la comparecencia de Pedro Sánchez, no hay preguntas, el presidente del Gobierno abandona la tribuna despidiéndose y en una comparecencia en la que habéis escuchado ha reconocido al presidente Guaidó, ha dado el reconocimiento del Gobierno español al presidente Guaidó y una comparecencia en la que también ha anunciado que habrá un plan de ayuda humanitaria para Venezuela, dice, para paliar la situación en la que se encuentra Venezuela, y también hemos escuchado cómo utilizará la acción diplomática para buscar el acuerdo con otros países a nuestro alrededor en una dirección similar. Bueno, esto es lo que ha dado de sí la comparecencia de Pedro Sánchez, apenas unos minutos frente al micrófono, pero básicamente haciendo suyas las tesis del Gobierno de los Estados Unidos, que ya sabéis que conocimos hace solamente unas horas a través del diario El País, que presionó directamente a España a través de su embajada para que reconociese a Guaidó como presidente de Venezuela. La cuestión esta que es lo que ha sucedido poco después. Lo vemos ya en las portadas de los periódicos. Hoy en el periódico El País, la crisis de Venezuela. Pedro Sánchez anuncia este reconocimiento a Juan Guaidó como presidente de Venezuela de forma expresa y clara, dice el periódico El País, mientras que en el diario El Mundo, Sánchez, el Gobierno de España reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela, dice el periódico El Mundo en su portada también, y así unos a otros. Sabéis que además habíamos escuchado precisamente ayer al presidente venezolano Nicolás Maduro enviándole un mensaje a Pedro Sánchez. Señor Maduro, ¿no se ha planteado usted que una retirada a tiempo puede ser una victoria? ¿Retirada de qué? De su cargo, por ejemplo. Los bolivarianos nos rendimos.
Nosotros somos, como dice Rodríguez Zapatero, somos como los vietnamitas. Luchamos hasta con las uñas luchamos. Con la palabra, con la verdad, con la política. Porque creo en la palabra, en la verdad, en la política. Pero aquí no hay campo para rendirse. Aquí nosotros estamos defendiendo una causa histórica. Le repito la pregunta que le he hecho al principio. ¿No sería más responsable ir a elecciones si con eso usted evita una guerra civil? Yo creo que lo más responsable es que cesen los ultimátums, que cesen las amenazas y que dejen a Venezuela tranquila y que respeten nuestra vida. Prescinda de los ultimátums. Por las malas nunca aceptaremos nada. Que lo sepa Pedro Sánchez, para que lo sepa. Por las malas te hundirás tú. Venezuela por las malas no da un paso en ninguna dirección. Que lo sepas en el mundo. Y acaba de publicar un tuit. Pedro Sánchez: reconozco como presidente encargado de Venezuela a Guaidó con un horizonte claro, la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones. No daré ni un paso atrás por la libertad, la democracia y la concordia en Venezuela, dice el presidente Pedro Sánchez. No daré ni un paso atrás, ha dicho. Pero, en efecto, ha reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela para convocar elecciones en el menor plazo. ¿Pero qué es exactamente el menor plazo? Porque el plazo de la Constitución por la que Guaidó se ha autoproclamado presidente en funciones, el plazo que daba la Constitución es de 30 días. Van a cumplir la Constitución para convertirse en presidente y no para convocar elecciones, porque el reloj sigue contando, el reloj sigue pasando y esos 30 días no parece que se esté dispuesto a cumplir. Así que Pedro Sánchez, en todo caso, anuncia el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente del gobierno. Claro, había está anunciada para esta misma semana una reunión de urgencia de algunos países latinoamericanos, entre los que está Uruguay, para tratar de buscar una gran conferencia en la que se busquen salidas diplomáticas a este conflicto, a esta tensión, pero no parece que nadie esté prestando atención a esto, pero lo hemos visto. Uruguay envió un comunicado junto a México invitando a una conferencia internacional sobre la situación en Venezuela. España, en lugar de posicionarse cercano de esta mirada, pues ha preferido inclinarse a favor de la solicitud de los Estados Unidos y condenar el régimen de Maduro y paralelamente reconocer a Guaidó como presidente. Pero los gobiernos de Uruguay y México, buscando una posición neutral, la que han adoptado frente a Venezuela, organizaron esa conferencia internacional con representantes de los principales países y organismos internacionales, invitaban a participar incluso a Naciones Unidas y a gobiernos de países que quisieran buscar una salida diplomática a este conflicto, y para eso les citaban el día 7 de febrero en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, esperando que se cuente con la representación de diversos países y organismos internacionales. No parece que el gobierno de España esté pensando precisamente en acudir, puesto que la posición que hemos escuchado del presidente Pedro Sánchez ha sido bastante contundente. Bueno, pues es la noticia de última hora que seguíamos aquí en directo en la cafetera. Ya tendremos tiempo de analizar cuáles son las reacciones políticas, cuáles son las consecuencias a este anuncio, a esta declaración de Pedro Sánchez sobre Venezuela, y mañana podremos hablar con calma de esto. Dice Escursen, dice: al final suenan las botas, ruido de sables en Venezuela, y después de esta declaración está por ver hasta dónde podrá llevar el gobierno de Maduro su resistencia a una declaración de tantos países, a una posición tan unívoca de países. Y desde luego es evidente que si Pedro Sánchez se desmarca en esta misma situación, pues la Unión Europea ya no caben muchas dudas. Bueno, yo creo que simplemente para finalizar, antes hablábamos de responsabilidad social de los medios, ojalá también haya responsabilidad social política. Nos marchamos, mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y mañana ya podremos analizar qué da de sí, qué consecuencias tiene este anuncio que ha hecho Pedro Sánchez y que hemos podido escuchar aquí en directo en la cafetera, porque esto es la cafetera. Y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Gracias por tu compañía. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias, Mary. Gracias a todas. La Cafetera,
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Mercies new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the clay for more than the scope of my own dream. There's a blood that speaks better word, better louder than lies that I have heard. Spirit leads, and the Spirit sings. Let me keep in step with every thundering beat. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the clay for more than the scope of my own dreams. You pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours, you call me free. You pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours, you call me free.